¿Sabías que bajo el Coliseo de Roma existe un mundo subterráneo de túneles, jaulas y plataformas mecánicas que no fue descubierto del todo hasta el siglo XIX? Imagina, un ascensor manual de madera que subía a una pantera rugiendo hasta la arena, justo a tiempo para sorprender a un gladiador exhausto. Todo esto ocurría bajo tus pies y durante siglos nadie sabía exactamente cómo. Y ahora piensa esto, un edificio construido hace casi 2000 años sobre los restos de un lago artificial, con capacidad para decenas de miles de personas y equipado con tecnología hidráulica y escénica tan avanzada que ni siquiera los arquitectos modernos pueden dejar de maravillarse. Y es que el Coliseo no solo fue el mayor anfiteatro de la antigüedad, fue y sigue siendo una joya de la ingeniería y un gran rompecabezas arqueológico, porque sí, gran parte de lo que hoy sabemos de él lo sabemos gracias a la arqueología. Bienvenido al canal de la Fundación Palarc, soy JJ Priego y hoy te llevaremos a conocer algunos de los descubrimientos arqueológicos más interesantes que no solo han reescrito la historia del Coliseo, sino lo que pensábamos de Roma y sus espectáculos. Vamos a desenterrar juntos los secretos que los siglos, los terremotos y hasta los papas intentaron enterrar. ¡Vamos allá! Pongámonos en contexto, estamos en el siglo I después de Cristo. Roma es la capital de un imperio que abarca desde el Atlántico hasta Mesopotamia. El emperador Vespasiano decide regalar al pueblo algo que lo reconcilie con el poder tras los excesos de su predecesor Nerón. En el lugar donde este último construyó su lujosa residencia, la famosa Domus Aurea, Vespasiano ordena levantar el mayor espectáculo jamás visto, el Anfiteatro Flavio. Y es que lo que hoy llamamos Coliseo debe su nombre a una estatua colosal de Nerón que estaba justo al lado. Aunque desapareció en la Edad Media, la base sigue ahí. Y es un buen ejemplo de cómo la arqueología urbana romana conecta lo visible con lo invisible. Por cierto, el lugar elegido por el Coliseo no fue casual. Ese antiguo lago era parte de los jardines privados de Nerón, y para construir el nuevo anfiteatro hubo que vaciar y rellenar ese lago, excavar hasta 14 metros de lodo y asentar una cimentación de casi 13 metros de profundidad hecha de opus caementicium, una mezcla de cal, piedras y agua que servía como cemento. Casi nada. Y gracias a excavaciones posteriores, sabemos que este terreno blando exigió técnicas de cimentación únicas en el mundo romano. No solo era un reto estructural, era también una declaración simbólica. Vespasiano le estaba devolviendo al pueblo el terreno que Nerón les había robado para su disfrute personal. Y así, ladrillo a ladrillo, se levantó el Coliseo. ¿Sabías que en su construcción se emplearon bloques de travertino de Tívoli unidos con 300 toneladas de grapas de hierro? Parte de ese hierro sigue en su sitio, pero muchas grapas fueron arrancadas siglos después. Y hoy pueden verse los huecos como cicatrices en la piedra. Pero vayamos ahora a la arena, o mejor dicho, bajo la arena. Lo que hoy se ve desde arriba como una estructura abierta y laberíntica era en su momento una verdadera máquina escénica. Ese subsuelo, conocido como el hipogeo, fue añadido por el emperador Domiciano años después de la inauguración. Y los arqueólogos han revelado que se trataba de un complejo sistema de túneles, compartimentos y ascensores manuales diseñados para que animales, gladiadores y decorados aparecieran como por arte de magia ante el público. Pero ojo, todo esto quedó sepultado durante siglos. De hecho, no fue hasta finales del siglo XIX cuando se excavó la estructura bajo la arena, permitiendo redescubrir cómo funcionaban esos espectáculos. Hasta ese momento, el Coliseo era un monumento en ruinas y en silencio, y nadie se imaginaba que bajo sus pies yacía el verdadero corazón del espectáculo. Y hoy, gracias a esas excavaciones, puedes caminar por esos túneles, ver los restos de poleas, de rampas, pero no solo los gladiadores tenían su parte en el espectáculo, porque gracias a las investigaciones arqueológicas, también hemos podido reconstruir cómo funcionaba el velarium, esa gigantesca lona que cubría parte del anfiteatro para proteger del sol o la lluvia a los espectadores.
¿Pero cómo lo sabemos? Pues porque se han encontrado huecos tallados en piedra en la parte superior del edificio, donde se insertaban los mástiles que sostenían la red de cuerdas. E incluso se han identificado las bases de piedra, los llamados sipi, donde se anclaban esas cuerdas a 18 metros de distancia del Coliseo. Y todo este sistema era manejado por marineros de la flota imperial. ¿Te imaginas a un grupo de marinos sujetando cuerdas, tensando lonas y corriendo de un lado a otro justo en medio de Roma? Pues este es otro ejemplo de cómo el imperio usaba sus recursos, tanto militares, técnicos y humanos, no solo para la guerra, sino para la propaganda. Y de eso, el Coliseo era el maestro absoluto, la propaganda imperial, ya que esa era una de las grandes funciones del Coliseo más allá del entretenimiento. Vespasiano y sus hijos Tito y Domiciano lo sabían muy bien. Lo construyeron no solo para hacer olvidar a Nerón, sino para mostrarse como emperadores generosos, protectores del pueblo, aunque ese pueblo acabara salpicado de sangre. Y sí, esa sangre también la hemos encontrado. Y es que las excavaciones han revelado restos orgánicos incrustados en los sedimentos del subsuelo, sí, huesos humanos, de animales, mezclados con herramientas, fragmentos de decorado y hasta inscripciones funerarias. ¿Pero qué nos cuentan estas inscripciones? Pues que bajo esa arena se jugaban vidas y que la arqueología no solo reconstruye muros, sino emociones, tragedias y sobre todo verdades. Sí, verdades, porque piensa en esto. Solo durante los Juegos inaugurales, Tito organizó 100 días consecutivos de espectáculos. Según fuentes antiguas, se mataron más de 9.000 animales salvajes y se sacrificaron cientos de gladiadores y prisioneros. Imagínate la logística, la preparación y la cantidad de restos que eso dejó bajo tierra. Y gracias a la arqueología, esos restos han salido a la luz y nos permiten estudiar con técnicas modernas de laboratorio las huellas del tiempo, de las herramientas, de las enfermedades y hasta de la alimentación de quienes vivieron y murieron allí. Y no solo se trataba de combates, porque el Coliseo también fue lugar de naumaquias, esas espectaculares batallas navales representadas que inundaban la arena hasta 1,5 metros de profundidad. Para lograrlo, se instaló un sistema de canalización y cloacas impresionante que hoy sigue visible en las visitas arqueológicas. Y es que los túneles se llenaban de agua y se vaciaban con un sistema de drenaje que aún hoy nos asombra por su eficacia. Esta infraestructura subterránea también fue documentada por arqueólogos a partir del siglo XIX y aún hoy sigue siendo estudiada. Ahora bien, ¿cómo sabemos que realmente hubo batallas navales aquí? Pues gracias a descripciones antiguas, sí, pero también al trabajo arqueológico que ha encontrado las conexiones entre el Coliseo y el sistema hidráulico de Roma. Pero lo más curioso es que se cree que cuando Domiciano añadió el hipogeo, este tipo de espectáculos cesaron, ya no se hicieron más, ya que el subsuelo se dedicó por completo a la maquinaria escénica y el almacenamiento de fieras y gladiadores. Y ahora espera, ¿te imaginas el ruido del Coliseo? Poleas chirriando, cadenas subiendo jaulas, animales rugiendo y soldados gritando órdenes desde el subsuelo, mientras arriba más de 50.000 personas rugían como una sola. Pues bien, gracias a la arqueología, sabemos incluso cómo era la acústica del edificio. Sí, los arcos exteriores, además de dar belleza y estabilidad, funcionaban como amplificadores de sonido. Y todo eso lo hemos comprobado con estudios de resonancia en el interior del monumento. Mola, ¿eh? Pero la historia del Coliseo no termina en la antigüedad, no. Durante siglos, el edificio se transformó, cayó y se reutilizó. Se convirtió en fortaleza en la Edad Media, en cantera durante el Renacimiento, y piensa que muchas piedras de la Basílica de San Pedro fueron arrancadas del Coliseo. Y también fue refugio, convento, taller de artesanos, e incluso hubo planes para convertirlo en fábrica de lana. Y todo esto lo sabemos también gracias a la arqueología urbana y a las excavaciones que han devuelto al Coliseo su forma original. Por cierto, un momento clave fue el terremoto de 1349 que derrumbó parte del anillo exterior sur. Lo que vemos hoy es solo una fracción de su estructura original, pero los arqueólogos han documentado el lugar exacto de los derrumbes, han reconstruido digitalmente partes perdidas y han logrado interpretar cómo se distribuyó el daño. Y aún más, las marcas dejadas por los saqueadores
Los huecos de las grapas de bronce, por ejemplo, forman parte del análisis arqueológico de los materiales. Están catalogadas y hasta tienen mapas detallados de su distribución en los muros. Vamos, un trabajo impresionante. ¿Y si ahora hablamos de los cristianos? Porque durante mucho tiempo se creyó que aquí fueron martirizados miles de ellos. Sin embargo, la arqueología ha puesto esto en duda. No se han hallado pruebas directas de esos martirios masivos. Lo más probable es que esta historia se forjara más por la devoción que por la evidencia. Pero aún así, el Papa Benedicto XIV lo declaró lugar sagrado en el siglo XVIII, y eso lo salvó de seguir siendo cantera. Desde entonces, la restauración ha sido constante. Por ejemplo, en el siglo XIX ya se añadieron contrafuertes visibles aún hoy para evitar que se desplomara. Y a comienzos del siglo XXI se llevó a cabo una limpieza total de su fachada. Y en los últimos años se ha restaurado el interior, se ha reabierto al público el hipogeo y se han modernizado los accesos para hacer más comprensible el recorrido. Y todo esto ha sido posible gracias al trabajo conjunto de arqueólogos, arquitectos e historiadores. Y sí, se sigue excavando, porque cada rincón del Coliseo, cada ladrillo, cada columna, cada inscripción es parte de una historia en construcción. Porque no hablamos solo de reconstruir un edificio, no, sino de entender una civilización entera. Porque cada hallazgo nuevo nos obliga a reescribir lo que queríamos saber, como la base del Coloso de Nerón, porque ¿sabías que hoy se puede ver marcada por 5 árboles? Ese punto exacto ha sido objeto de múltiples estudios arqueológicos que han confirmado la ubicación y dimensiones de la estatua original. Y lo más curioso, se han hallado fragmentos del pedestal y restos de las modificaciones hechas por los Flavios para convertir esa imagen de Nerón en una representación del dios Sol. Ya ves, una auténtica reescritura ideológica que los arqueólogos nos han ayudado a desentrañar. Y no podemos olvidar a los espectadores, ¿no? La arqueología ha permitido reconstruir cómo se accedía al Coliseo. 80 entradas, pasillos abovedados, escaleras concéntricas, los famosos vomitoria que permitían vaciar el recinto en solo 10 minutos. Pues gracias a todo esto, los arqueólogos han logrado calcular con precisión el aforo original, unos 65.000 asientos, y también su distribución social, desde los senadores junto a la arena hasta las mujeres pobres en lo alto. Todo estaba perfectamente ordenado, como un reflejo en piedra de la propia sociedad romana. Y ahora que conoces su funcionamiento, su historia subterránea, su transformación a lo largo de los siglos, deja de contarte algo aún más impactante. El Coliseo sigue vivo, pero que muy vivo, ya que hoy recibe más de 5 millones de visitantes al año y sigue siendo escenario de rituales y simbolismo. Por ejemplo, cada Viernes Santo, el Papa encabeza el Vía Crucis dentro del propio Coliseo, un evento seguido por millones de personas en todo el mundo. Y es muy curioso cómo un lugar construido para espectáculos de sangre y poder imperial ha terminado convertido en un símbolo de recogimiento espiritual y de memoria histórica. Y como te digo, gracias a las investigaciones recientes, hoy podemos recorrer sus niveles superiores, caminar por sus pasillos reconstruidos y mirar desde lo alto hacia una Roma que ha cambiado, sí, pero que aún hoy conserva el eco de los gritos, los rugidos, los vítores de hace 2 milenios. Hay zonas accesibles con ascensor panorámico, exposiciones temporales, visitas nocturnas y recorridos guiados por expertos. Todo cuidadosamente diseñado a partir del conocimiento arqueológico más riguroso. Y eso, precisamente, es lo que queremos dejarte claro en este vídeo, que cada piedra cuenta una historia, sí, pero solo si alguien la escucha. Los arqueólogos, como detectives del pasado, han sabido descifrar lo que a simple vista no se ve. Han demostrado que lo que parecía simplemente una ruina es, en realidad, un libro de historia abierto. Porque ¿sabías, por ejemplo, que uno de los últimos hallazgos incluye inscripciones relacionadas con la gestión del Coliseo en tiempos de los emperadores? ¿O que se ha identificado el recorrido exacto de los túneles que conectaban el anfiteatro con el Ludus Magnus, donde los gladiadores comían, dormían y entrenaban antes de salir a jugarse la vida? Pues esos detalles, rescatados centímetro a centímetro, permiten hoy recrear experiencias inmersivas para el público, pero sobre todo nos permiten comprender mejor cómo funcionaba una sociedad tan fascinante como brutal. Y sí, aún quedan muchas preguntas por responder, claro. Aún hay zonas no excavadas, aún se descubren objetos que obligan a replantear teorías. Porque el Coliseo es también una promesa, la de que la historia nunca está del todo escrita. Así que la próxima vez que lo veas, ya sea en persona o en foto,
recuerda esto, cada ladrillo fue puesto por manos reales, cada pasillo escondía un rugido, cada sombra de sus muros guarda secretos que poco a poco van saliendo a la luz gracias a la arqueología. Y eso es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido este recorrido por las curiosidades arqueológicas del Coliseo de Roma? Y déjanos tu comentario sobre lo que más te ha sorprendido y cuéntanos, ¿habías pensado alguna vez en todo lo que queda por descubrir bajo sus piedras? Y si te ha gustado este viaje al pasado, recuerda, en las próximas semanas te traeremos más historias que te sorprenderán. Así que suscríbete, activa la campanita y deja un like, que eso nos ayuda, pero mucho, mucho, mucho. Si disfrutaste de este viaje, de este vídeo, y también puedes visitar nuestra web fundacionparar.com para más detalles y novedades. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.